Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y comenzamos Crónica de Mercados. Hoy es 6 de noviembre y el mercado europeo ha estado muy pendiente de Estados Unidos. Hoy hay elecciones que son muy importantes y según el resultado puede decantarse por esa continuidad del rebote iniciado la semana pasada, ya de cara a enlazar con el rally habitual de fin de año, el rally de Navidad, o bien, pues obviamente continuar con la tendencia bajista, lo cual sería un durísimo golpe para las bolsas europeas que están en una situación bastante delicada. No lo mismo que en Estados Unidos, donde lo único que íbamos a ver es confirmación de esa corrección iniciada a lo largo de todo este mes de octubre, pero en Europa íbamos a tener una situación bastante complicada porque no es que en el corto plazo la tendencia sea bajista, sino que además en el medio plazo también lo es, con lo cual la situación se va a agravar muchísimo más en Europa. Bien, esto ha provocado que finalmente el cierre en Europa pues haya sido bajista, eso sí, con una recuperación bastante importante desde los mínimos de la jornada. Algo que también pues ha sucedido con el IBEX 35, como no, tirando del carro Wall Street. Si no es por Wall Street, pues la situación pues sería bastante pésima lo que habríamos estado viviendo aquí en Europa. No obstante, en España pues también se estaba pendiente de esa sentencia del Tribunal Supremo, que vamos a ver finalmente quién va a pagar pues ese impuesto sobre la hipoteca, si van a ser finalmente los bancos o bien pues los clientes. De momento, pues la cosa son las 6 menos 10 de la tarde y hora española y todavía pues no se sabe realmente pues por qué se decantarán los jueces. Bien, vamos a entrar de lleno ya en el IBEX 35 en esa jornada en la que obviamente pues hemos estado viendo a los bancos siendo pues el sector más penalizado, digamos el que mejor parado ha salido y obviamente con subidas importantes ha sido el sector eléctrico gasista, que ha aprovechado muchísimo la inestabilidad del sector financiero. Para los inversores obviamente más conservadores, más prudentes, pues han decidido, como no, pues entrar a saco en acciones del sector eléctrico, ¿no? Abandonando un poco a su suerte lo que pueda ocurrir con el sector financiero, ¿no? No es momento para cometer locuras y obviamente pues es siempre interesante pues apostar por valores mucho más defensivos como es el sector eléctrico. Como decía, pues el sector financiero gran penalizado, pero con el apoyo, como no, de Inditex y Telefónica, que han estado ahí, obviamente, pues apoyando a dicho sector. Hoy uno de los grandes protagonistas ha sido Siemens Gamesa, que presentaba resultados y finalmente ha cerrado con una apreciación 14,50%, que lo veremos posteriormente. Y Día, pues como no, pues después de la subida, pues en las bajadas. Yo ya he sido farolillo rojo con una pérdida de un 7,05%, gráfico que veremos también posteriormente. Bien, vamos a centrarnos en el IBEX 35, jornada en la que ha cerrado con una pérdida de un 0,24%, pero lo ha salvado bastante, como podéis observar. Fijaros la mecha inferior, la recuperación tan importante gracias a Wall Street, con lo cual pues ha cerrado con esa pérdida de 0,24% hasta los 8.989 puntos, con lo cual bueno, pues está bastante bien. Los bajistas han intentado anular nuevamente el hueco alcista de la jornada del viernes, no lo han conseguido, sí que lo han rellenado, pero no han anulado. Para ello hubiera necesitado un cierre diario por debajo de los 8.954 puntos, aunque para mí quizás este sería un pequeño síntoma de debilidad del IBEX. Para mí la situación donde estará la clave sería con el hueco que tenemos aquí. Aquí hay un hueco bastante importante, digamos que a medio camino entre el mínimo y el máximo que hemos tenido de este rebote, de estas dos últimas semanillas. Con lo cual, para mí, si se anulara el hueco que tenemos aquí, es decir, si perdiéramos en cierre diario los 8.806 puntos, pues obviamente ahí sí que podríamos ya ponernos a temblar, porque la vuelta al mínimo anual, que está en los 8.627 puntos, pues sería casi una cita obligatoria. No obstante, mientras nos mantengamos en la parte de arriba, pues en la primera zona que deberíamos de atacar, y es zona muy importante de resistencia, estaríamos hablando de esa zona de los 9.100 puntos. Esta es una zona clave. Superar esta zona de resistencia nos llevaría obviamente a la siguiente zona de resistencia, 9.300, 9.330 puntos. Se puede confiar en ello siempre y cuando, obviamente, como he dicho, para mí una señal de debilidad en el IBEX 35 sería la anulación del hueco alcista que tenemos aquí. Es decir, insisto, perder los 8.806 puntos de cierre diario sería una señal de alarma para empezar a cerrar posiciones, porque volveríamos obviamente a mínimos anuales y por tanto
nuevas caídas podrían acontecer y obviamente nuevo mínimo anual. Bien, vamos a ver qué ha hecho Siemens Gamesa con esa presentación de resultados. Muy bien, ese 14,50% al alza. Menuda vela, menuda vela en la jornada de hoy. Gráfico diario, fijaros el volumen disparado totalmente, increíble, ¿no? Con lo cual, este fuertísimo volumen, esta gran vela, con ese hueco ya de apertura importantísimo que tenemos aquí, fijaros que además ha conseguido romper, ha roto esa zona de resistencia importantísima. Con lo cual, fijaros que estamos hablando de palabras mayores. Vemos que finalmente ha cerrado en esos 11,31 euros por acción, lo cual está muy bien, como digo, por encima de ligeramente esa zona de resistencia. Vamos a cogerlo, digamos, con comillas, con pinza, esta ruptura, ya que realmente, aunque parece bastante interesante, bastante buena y podría serlo, no nos podemos fiar mucho, no nos podemos fiar porque podría haber cualquier tipo de recogida de beneficio mañana o en los próximos días, una vez que un poco los analistas empiecen a realmente estudiar esos resultados, porque hoy queda muy bonito, hoy lo que se intenta pues es mostrar las cifras que más gustan, pero cuando los analistas se pongan manos a la obra y empiezan a estudiar detenidamente los resultados, veremos a ver qué ocurre en los próximos días. No es la primera vez que vemos buenos resultados, vemos valores que suben mucho en la jornada de presentación de resultados y conforme pasan los días, pues la situación empieza a cambiar y hay recomendaciones que obviamente pues no invitan mucho a entrar en dichos valores. Así que vamos a cogerlo con pinzas. No obstante, si la ruptura que tenemos de esta zona tan importante que estamos viendo ahora mismo, fijaros que es una zona, fijaros, muy bonita, zona de resistencia muy importante, son C08, 11.25, zona importantísima. Si la ruptura es buena, nos deberíamos de ir a la siguiente zona de resistencia. Y aquí sí que ya estamos hablando de palabras mayores. Estaríamos hablando de los 12.20, 12.38. Como veis, es una zona también. Uy, me he ido un poquito. Veis aquí actuando como zona de soporte muy importante. Es una zona muy importante que además converge justamente con la directriz bajista de medio plazo y además tenemos aquí la media móvil de largo plazo. Con lo cual aquí tenemos una triple entente que podría frenar cualquier ataque alcista. No obstante su superación, obviamente esto ya invitaría muchísimo a una vuelta a los máximos anuales. Con lo cual obviamente estaremos hablando ya de palabras mayores. No obstante hay que ver primero si esto es bueno, como digo, nos vamos a la siguiente zona de resistencia. Obviamente si esté dentro, porque aquí ya llevamos una trayectoria, como vemos en el corto plazo alcista, sería un mantener. Pero cuidado con aquellos que decidáis ahora entrar, porque obviamente poneros a entrar en una situación en la que nos encontramos en zona de resistencia puede ser un poquito peligrosa hasta que no veamos un poco de mayor penetración por encima de esa zona que ahora mismo tenemos recién conquistada, la zona 11.08, 11.25. Si es bueno, obviamente, como he dicho, nos vamos a esa zona de los 12.30. Bien, en todo caso yo, si tuviera que estar y tengo que vincularlo a un cierre, pues una salida que podría ser interesante sería un cierre por debajo de los 10 euros. Obviamente aquí ya habría que salir corriendo, porque claro, si ya estamos hablando que vamos a perder ese 14.50 que hemos ganado hoy, pues sería una locura mantener, con lo cual aquí ya es una salida sí o sí. Hay que abandonar rápidamente Siemens Gamesa, que como estamos viendo lleva una trayectoria pues un poco negativa y simplemente hoy hemos estado viendo pues ese revulsivo tan importante gracias a los resultados, ¿no?, que podrían torcerse. No obstante, Siemens Gamesa, tenemos que la casa análisis BPI ha recomendado comprar acciones de Siemens Gamesa. Eso sí, ha bajado su precio objetivo, que anteriormente estaba en los 17 euros y actualmente está en los 13.35. No obstante, 13.35 estaríamos hablando sobre esta zona aquí y que prácticamente es en los máximos que estamos viendo durante ese mes de septiembre, con lo cual pues obviamente yo pienso que si llegamos a esta zona, atacar los máximos de 2018 sería casi una visita obligatoria, ¿no? Con lo cual pues un poquito vamos a ver lo que ocurre, porque primero hay que romper esta zona tan importante y ver si finalmente mañana continúa los ascensos o al menos consigue cerrar por encima de esos 11.25 y sería una buena señal de que la zona de resistencia ha sido finalmente doblegada. Vamos a ver día pues sigue más de lo mismo. Ya lo vimos hace poco en otro de esos vídeos dedicados a la crónica de mercado, y está dentro de un movimiento lateral. Como ya dije, está nuestra vela dominante y esta vela, su rango, el mínimo y el máximo,
pues mientras el precio se esté moviendo dentro de dicho rango de precios, pues se mantiene un lateral. Estamos hablando los 0,62 mínimo y por arriba estamos hablando de los 0,90. Romper los 0,90 pues nos llevaría a un objetivo teórico por ruptura lateral a los 1,20 y por debajo de esos 0,62 pues lo que haríamos sería todo lo contrario, una visita a los 0,32 euros por acción, con lo cual hay que tener bastante cuidado. De momento yo no entraría aquí, yo me olvidaría de entrar largo. Si en todo caso somos especuladores o traders pues de un perfil agresivo, activo, solamente cuando tuviéramos la ruptura de 0,90, como digo, un primer paso como objetivo teórico lo 1,20. Si estáis bajista, esto es un mantener clarísimo, esperando una posible ruptura de esos 0,62. Si esto no es un suelo, si es un movimiento lateral como está moviendo, teóricamente las probabilidades se inclinarían más por una ruptura bajista a favor de la tendencia previa, tal y como nos indica la teoría. Así que bueno amigos, vamos a ver lo que ocurre en los próximos días. Si Siemens Gamesa nos demuestra mañana y pasado mañana, sería muy interesante ver la evolución que tiene ya de cara a miércoles, jueves. Si se mantiene, como he dicho, por encima de 11.25, estupendo, porque aquí nos vamos a esa zona sobre los 12.30. Y en día, pues como digo, es aquí un mantener clarísimo para los que estéis bajistas y perder los 0.62, nos vamos a los 0.32. Para los que intentéis algo de posicionaros largo, esperar una ruptura por encima de 0.90 buscando 1.20. Y con el IBEX 35, ya para terminar y con ese repaso, ahora mismo lo que debería hacer es atacar la zona de los 9.100 puntos. Para mí, señal de salida, salida inmediata, sería como mencioné anteriormente, perder los 8.806 puntos en cierre diario. Así que esto ha sido todo, un abrazo muy fuerte y nos vemos en otro vídeo. Chao.